Todo listo por las grabaciones. Con mucho gusto voy a iniciar lo que quiero transmitirles hoy. Estamos listos, Rabino, ya está grabando. Perfecto. Vamos a hacer el estudio de dos parashot hoy, Nitzavim Vayelech. Estas parashot generalmente se leen juntas y antes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, como todos saben, es Yom Teruah, el día del sonido del shofar. También es Yom Adim, el día de juicio, Yom HaZikaron, el día del recuerdo. Y he elegido dos psukim, dos versículos de Devarim 30, 19 y 20, que se los quiero transmitir, y de ahí en más comentarles algunas cositas que he estado meditando toda esta semana. Vedoti bahem ayom et hashamayim betaretz achaim be'amevet natati lefanecha abracha ve'aklala ושכרת בחיים למען תחיו יהיה אתה ובצרך להבא את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ולבדך בו כי הוא חייך אורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך לאברהם ליצחק ליעקב לתת לכם. Pongo por testigos contra ustedes el día de hoy los cielos y la tierra, la vida y la muerte he dado ante ti, la bendición y la maldición. Habrás de elegir la vida para que vivas tú y tu descendencia, para amar a Adonai tu Dios, escuchar su voz y adherir a él, ya que él es tu vida y la prolongación de tus días, para sentarse en la tierra que había prometido Adonai a tus patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para conceder a ellos. Para allá nos va a hablar de los dos grandes caminos que nos presenta la existencia: el bien y el mal, la vida, la muerte, adherirnos a Dios o estar separados de Él en la oscuridad. Nos va a contar esta para allá que tenemos que vivir la Torá, y que para vivir la Torá no tenemos que irnos lejos, ni tenemos que rebuscar en lugares ocultos, sino tenemos que ir a nuestro corazón y a nuestra boca, porque allí Hashem ha puesto sus mandamientos. El corazón es el centro de la intención, acuérdense. La intención es el propósito por los cuales actuamos, el propósito madre. ¿Por qué hago tal cosa? Por tal motivo, por esto. Ese por esto es la intención. La intención se encuentra entre la lógica y la emoción. Y la boca es la concreción del pensamiento mediante el lenguaje. Es muy sencillo. Dime lo que dices y te aseguro que te diré quién eres. Inevitable. Obviamente, podemos pensar, bueno, pero hay personas que dicen algo pero que no lo actúan. Bueno, dime lo que dices, escucho lo que dices, escucho cómo lo dices y tarde o temprano me vas a demostrar qué hay adentro. Si hay coherencia, si hay incongruencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? La vida es la luz. Ajá. ¿Y qué es la luz? ¿Qué hace? Prender la lamparita y una cosa blanca. Y viene Cristo caminando con una vestidura blanca y te abraza. Todo blanco. Esa es la transformación del pensamiento. La luz es energía. La energía interna. Que nuestro cerebro la transforma en blanco o negro. Porque nuestro cerebro funciona de manera matemática. 0, 1, lógico.
Y la forma que tiene de interpretar la energía es con el blanco. Y la forma que tiene de interpretar la muerte es con el negro, lo oscuro. ¿Pero qué es lo oscuro? La ausencia de la luz. Por eso, el camino de la vida es adherirse a Dios y el camino de la muerte es estar alejado de Dios. La figurita, y como se ha traducido después al mundo más concreto y más lógico, es el infierno, Satanás poniéndote el fuego y vos quemándote, que tienen que ver con otras culturas, no con la cultura del pueblo que ha escrito la Torá. Bueno, ahora permítanme contarles una historia y después traerlos otra vez al camino de la vida y de la muerte. Y por último, espero poder llevarlos a su propio camino, a su propia elevación. Hace muchos años, no existía la conciencia de que el pueblo judío no tiene que perderse como tal. Entonces, cuando una persona judía se enteraba de Jesús, lo que hacía era ir a la iglesia cristiana y se le imponía fundamentalmente dejar de ser judío. Esa era la premisa. ¿Vos querés estar a los pies de Cristo? Entonces tenés que dejar de ser judío. Y para mostrarme que querés dejar de ser judío, tenés que arrodillarte ante la cruz, reconocer la Trinidad y comer carne de cerdo. Obviamente, el día del Señor es el domingo. No estamos hablando de 5 siglos atrás, estamos hablando de 40 años atrás. 45 años atrás. Entonces surgió una idea. No, el pueblo judío necesita vivir a Yeshua en comunidad propia, así como hay iglesia de los españoles, iglesia de los colombianos, qué sé yo, iglesia de los mexicanos. ¿Por qué no puede haber iglesia de los judíos? Porque serían judaizantes. Bueno, pero podemos formar un grupo que en realidad sea supervisado por la iglesia, pero que mantenga alguna cultura general. Bien. Y de ahí en más comenzó lo que hoy se conoce como el judaísmo mesiánico. El origen de esto es el rabino Persi. Ustedes lo conocieron, o sea, no estamos hablando de hace 800 siglos, estamos hablando de 40 años. De ahí empezaron a surgir las comunidades judío-mesiánicas. Después se deformó todo esto, porque antes existía una organización en Estados Unidos de, no me acuerdo el término, pero eran judíos que iban a la iglesia y que en una organización formaban un vínculo, pero no habían comunidades en sí mismas, ni que hablar reunirse los sábados, ni que hablar de leer la Torá, todo eso era judaizante. Entonces, el que originó el cambio, el que puso la cara, el que discutió con todo el mundo, el que se llevó todos los golpes, fue el rabino Persi. Se empezó a replicar la idea cayó muy bien en los ámbitos judíos, y entonces se empezaron a formar lo que conocemos como las comunidades judíos mesiánicas. De ahí nacen las iglesias que aman a Israel, los evangélicos que quieren ser rabinos, bueno, después se fue popularizando la idea. Es más, el término judaísmo mesiánico es un término que tiene que ver también con el rabino Persi. O sea, estamos hablando de lo que sería una especie de prócer en todo un movimiento. A eso quiero llegar, ¿no? Eso se tomó cuerpo y después tomó cuerpo de fuera de Estados Unidos. Estados Unidos es la segunda comunidad judía más importante después de Israel, ¿sí?
eso después tomó cuerpo fuera de Estados Unidos. En la medida que fue tomando cuerpo, había que batallar contra los pastores evangélicos que denominaban de judaizantes a estos movimientos, que hoy en día sucede, pero no importa. Había que batallar contra todo eso. Empezar a celebrar Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Purim, Shavuot, hablar de una parashá, decir Yeshua en vez de Jesús o de Cristo. Estamos hablando del mínimo, del básico, del mínimo, que hoy a ustedes les parece como algo normal y como, ¿cómo no va a pasar esto? Tener una Torá en una comunidad judío-mesiánica. Fueron años de cambiar mentes. Años. Años de cambiar mentes. Y después llegó el otro escalón. El otro escalón. Y es ya hablar de Yeshua directamente y hablarlo dentro del contexto absolutamente judaico. Y hablar dentro del contexto absolutamente judaico, estamos hablando de Shabbat como día de descanso, Pesaj y no la Pascua cristiana, y unicidad de Dios y no Trinidad. Hoy que a ustedes les parece, bueno, sí, nosotros, como la Biblia dice, bueno, el origen de todo esto tiene mucho que ver con la vida del rabino Persi. Como ustedes saben, está con un pie más en el otro mundo que en este mundo ya. No, parece que no hay regreso. Si Dios lo dispone, volverá, y si no, ya va a partir. Pero voy a lo siguiente. El proceso de cambio es un proceso lento y es un proceso que lo llevan a cabo ciertas personas. Y esas personas luchan y batallan contra la oscuridad de su generación. En el caso del judaísmo, y lo que conocemos como judaísmo mesiánico, judíos y no judíos que creemos que Yeshua es el Mesías y lo vivimos dentro de lo que él fue un rabino, dentro de la cultura de Israel, es ir contra toda la sociedad occidental, contra todos. Pero es tan fuerte la evidencia bíblica que el cristianismo no pudo apagar la llama del judaísmo mesiánico. Porque es tan fuerte la evidencia bíblica, es tan fuerte que Yeshua fue un rabino, que enseñó dentro de la cultura judía, que hablaba sobre cosas judías, que no se puede acallar. ¿Sí? Pero la reacción del cristianismo es muy violento. Nos apartan, nos ponen un costado, porque somos judaizantes, porque la Trinidad, porque somos ignorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y Dios nos dice, te pongo ante ti el camino de la vida y el camino de la muerte. La pregunta a la cual quiero ir para elevar la conversación es, pero si personas como el rabino Persi, por ejemplo, toda su vida fue eso, fue lograr eso. La devolución que tuvo fue el desprecio de toda la iglesia evangélica, obviamente, obvio, eso es un obvio, y de todo el movimiento mesiánico. ¿Por qué? Porque el movimiento mesiánico, ¿de qué se nutre? De la iglesia evangélica. No por las personas, sino por el dinero. Yo trabajé en una organización que vive de eso, y lo conozco, pero... Y la misma gente que él formó y que constituyeron las comunidades en el mundo, es la misma gente que cuando llegó el momento le dio vuelta a la espalda, por plata y por poder. Es así. Y Dios nos dice, en esta para allá, te pongo frente a vos el camino de la vida y de la muerte. ¿Cómo es que a una persona
que mantuvo sus valores morales y éticos, y por lo que estamos analizando, dentro de lo que es el futuro del pueblo judío, ¿cómo es que termina solo y pobre económicamente? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la justicia divina? Si Dios nos dice, te pongo el camino de la vida y de la muerte, y cuando llega el momento, la carga es mayor. Y ahora vienen las consecuencias. El rabino Persi solía decirme que estaba muy cansado de batallar, de pegarse contra la pared. ¿Por qué? ¿Cuál es la pared? ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver que el movimiento crezca a nivel mundial, pero que crezca bien encaminado. Queremos ver que el pueblo judío empiece a abrir los ojos en mayor cantidad y con mayor calidad. Y está pasando, pero es lento, es muy lento. Y se nos va a pasar nuestra encarnación y no lo vamos a terminar de ver. Y eso genera impotencia. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Entre la misión que tenemos en la vida, cada uno de nosotros, y el plan divino, está nuestra corrección de alma. Entonces, mientras vivimos la misión que nos toca vivir, la que fuere, en lo que fuere, Dios nos va dando experiencias para que vayamos corrigiendo nuestra propia alma. No me quedan dudas de que, en este caso, el rabino Persi, ya es un alma que empieza a brillar, brilla por sí mismo. ¿Nosotros qué quisiéramos? Que todos brillaran por sí mismos. Quisiéramos entrar a una sinagoga y que escucháramos el respeto a Yeshua que merece, y la aceptación como rabino, y la aceptación como Mesías en Israel. Y ver esa luz en una sinagoga tradicional. Porque estaría completa nuestra tarea. Pero no es para nuestra generación por ahora. En ese batallar, en ese empujar contra la oscuridad, se produce también y paralelamente Tikkun Nefesh, la restauración de nuestra alma individual. Y eso es para ustedes también, en lo que les corresponde hacer, padres, madres, trabajo, educación, lo que fuere. Mientras se empujan para un lado y parece que, y tengo que poner un esfuerzo, y tengo que hacer, y estoy cansado y no doy más, mientras hacen eso por un lado, Dios te lo devuelve con corrección por el otro. Y la corrección del alma es vida interior. Y la vida interior es energía. Energía de vida. Ahora, ¿cómo uno puede tener vida interior y estar cansado de pelear? Una cosa es que la misión se esté terminando y hayamos cumplido, y otra cosa es que no tengamos vida interior. Son cosas diferentes. Porque esta vida es una vida temporal. No es ni mala ni buena. Es una vida temporal. Nos guste o no nos guste. Donde los bienes están y se van. Las personas están y pasan. Las circunstancias las vivimos y después desaparecen.
y vamos hacia un mundo que es estable. Y nos cuentan que solamente en el mundo de Asia, este mundo físico, es en donde podemos corregir nuestra alma para obtener un grado mayor de luz interior. Por eso Dios nos dice en esta parashá, que es previa a Rosh Hashanah, el día de juicio, te pongo los dos caminos, el bien y el mal. Y te pongo testigos, el cielo y la tierra. ¿Por qué el cielo y la tierra? Muchas explicaciones místicas, voy a ser muy concreto. Porque nosotros vamos a pasar de este mundo, ¿cuánto vivimos? 80 años, 100 años, y el cielo y la tierra van a continuar. Entonces la idea es lo estable. Te pongo lo estable frente a ti para que elijas el bien. Y si eliges el bien, entonces Dios va a purificar nuestro corazón, que es el centro de la intención. Y eso va a hacer que tengamos vida interior. Y cuando llegue el momento de partir de este mundo, y miremos para atrás, que tengamos la posibilidad de decir, lo di todo, lo intenté todo, hice lo mejor que pude. Para que Dios sea loado en esta tierra, que es una tierra llena de egoísmo y de oscuridad. Y fíjense qué interesante, como es dual, justamente en una tierra que es llena de egoísmo y de oscuridad, es en donde aprendemos a brillar. ¿Qué es aprender a brillar? Aprender a estar completos internamente. ¿Qué es estar completos internamente? No necesitar. ¿Qué es no necesitar? Ser libres. Ser libres, porque tenemos vida interior. En el medio de todo eso está el plan divino, la misión que nos corresponde y la restauración de nuestra alma. Cuando logramos acoplar las tres cosas, alcanzamos la adherencia a la divinidad. Y como siempre les digo, eso es algo que se alcanza en este mundo. Es aquí donde se experimenta. Y vale la pena intentarlo. Vale la pena sacrificarse, sacrificar el ego, sacrificar el egoísmo, ¿sí?, por alcanzar la comprensión de la divinidad. ¿Por qué hablo de la comprensión de la divinidad? Porque si podemos comprender por qué los acontecimientos suceden, nos suceden, entonces tenemos la capacidad de aprender sobre ellos. Le he pedido a Dios que el rabino Percy no muera, que esté más tiempo con nosotros, hasta que vea el fruto de su trabajo. Entonces, pues, si se lo quiere llevar, que se lo lleve tranquilito, es un tema entre él y Dios. Pero esa es mi oración personal, individual y egoísta. Sabrá Dios cuál es la corrección de su alma. El rabino Percy, fíjense, es durísimo esto, pero por favor. O sea, trato de ser objetivo. Tengo un dolor enorme, porque personalmente lo quiero mucho, lo amo mucho. Tiene un CI, un índice de inteligencia de 127. O sea, es anormal. Es anormal. El punto medio es 100. 105 sos un genio. 110 rompiste todo. 127. ¿Y saben cuál es el daño físico que tiene en este momento que no le está permitiendo evolucionar? Un daño cerebral.
¿Entienden lo que le digo? O sea, Dios le dio semejante inteligencia, y en este momento, en esta circunstancia, es como que se la ha quitado de golpe. Cuando pasa eso, es un ticún absoluto. Porque es como que Dios te dio, a ver si lo puedo explicar bien, vas a la guerra y Dios te dio una lanza. Y cuando estás batallando, Dios te dice, bueno, hasta acá llegaste, brillante lo tuyo. Te saco la lanza para que desarrolles la otra parte que te faltaba. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es un sacrificio? Sí. Pero es aquí ahora el esfuerzo. Después ya no hay tiempo. Entonces, muy posiblemente él ya haya cumplido con su tarea, y este dolor es una bendición que Dios le está enviando. Claro, nosotros no lo estamos pasando, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero muy probablemente esté sucediendo eso. Así que esperemos que sea para una bendición para él. Esperemos que su familia se reorganice y esté fuerte. Y bueno, y consideremos este ejemplo cuando nos pasa a nosotros. Hay un momento en la vida en que Dios nos quita, nos suspende, no nos quita, nos suspende esa arma principal que nos da para pelear contra la oscuridad. Claro, la oscuridad se vuelve absoluta, porque hay oscuridad afuera, y además pierdo lo que uso para vivir en este mundo, quedo absolutamente en la nada, suspendido. Eso es para que podamos elevarnos un poco más. Es un gran esfuerzo, una gran prueba. Pero si Dios la da, porque ya estamos preparados. Y la luz que viene después de eso, el conocimiento, la energía, la luz interior que viene después de eso, es enorme. Es enorme. Por eso, en los estadios superiores, no existe el bien y el mal, sino solamente voluntad divina. Solamente voluntad divina. ¿Mm? Y todo es para bien y para bendición de cada uno de nosotros. Y un párrafo personal para cerrar todo lo que les he comentado. En la misión de nuestra vida, siempre sentimos que falta un poquito más. Necesito más tiempo, quiero hacer más. Hubiera hecho las cosas diferentes. Siempre nos pasa. Siempre nos pasa. Por eso vivamos cada instante con la alegría de saber que el Creador nos lleva, nos ama y nos espera. Con un amor inmenso, infinito y único. Y que lo único que es estable y lleno de vida es justamente la fuente que nos creó, que nos trajo a este mundo y que nos reclama, como un padre reclama a sus hijos. Elijamos juntos, el camino del bien y de la vida. Shabbat Shalom para todos. Necesitaría tomarme un minuto, me están reclamando de Canadá, para tener unas palabras con el rabino, porque el rabino le acercan, hoy la tecnología es una cosa de loco, te acercan WhatsApp con la cámara y estás ahí, es una cosa de loco. Así que por favor, si son tan amables, solamente 5 minutos. En 5 minutos me vuelvo a conectar. Muchas gracias.